Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Muchísimas gracias por estar allí. En el día de hoy tenemos un estudio, una introducción a un tema de salud. Muy bien, vamos a comenzar esta introducción a los métodos buteyko y Wim Hof. El beneficio de saber respirar. Y tengo que poner una notificación antes que nada. Esta presentación es una introducción a los métodos de respiración buteyko y Wim Hof. Es simplemente una introducción, es hacerles a ustedes, ponerles a ustedes al corriente de estos dos métodos, de algunos de los beneficios de ellos, cuáles son las bases de estos métodos, pero lo que vamos a hacer es, en la descripción del vídeo, vamos a poner enlaces que se encuentran en YouTube. Vamos a poner algunos enlaces para que ustedes puedan ver esos enlaces, sacar todavía muchísima más información. Como les digo, esto simplemente es una introducción a estos dos métodos. Sacar más información y, de hecho, ponerlos más en práctica. Ponerlos en práctica con la metodología bien explicadita y bien guiada. El material presentado tiene la intención de compartir información con el público en general y no ha de ser usado como prescripción terapéutica sin la supervisión personalizada de personal cualificado. Tengo que decir que yo no tengo ningún tipo de cualificación del método buteyko o del método Wim Hof. Y hablando de cualificaciones, no es que sean dos métodos que uno tenga que ir a la universidad. Si bien es verdad que el método buteyko pues tiene un cursito que puedes hacer en Inglaterra. Aquí en Australia puedes hacer cursos en los hospitales, porque el método buteyko es uno de los métodos registrados aquí en Australia para el tratamiento o por lo menos para aliviar los síntomas del asma. Y también que el método Wim Hof, puedes irte a Holanda, donde vive este hombre, y pasar con él una semana y te dan un papelito diciendo que hiciste el curso y que tal y tal. Pero bueno, que tampoco son carreras universitarias. Yo soy un practicante de ambos métodos y los llevo practicando más el buteyko. El buteyko posiblemente cerca de 20 años. El Wim Hof no tanto, igual ni siquiera la mitad de ellos, igual los últimos 7 años o así, porque tampoco es que era conocido Wim Hof tanto hace 20 años atrás. Entonces, yo soy practicante de estos métodos y vamos a presentar un poquitito mi experiencia, cuáles son los principios detrás de estos métodos y cuál es la metodología más básica de ellos y por qué es beneficioso practicarlos, que en realidad es respirar, o sea que no estamos enviando un cohete a la luna. ¿Okay? Quiero que empecemos con la base de que esto va a ser simple, es respirar y es gratis además. Como digo, yo no soy licenciado en nada de estos dos métodos porque no hay licenciatura para ello, simplemente un practicante. Lo que sí que hay una relación con la dieta y la respiración y la vamos a aplicar un poquitito durante esta presentación. Y aquí tienen nuestra página web para nuestra clínica nutricional online o en el internet si están interesados. Okay, ahí lo dejo. Muy bien, los dos métodos que vamos a presentar. Uno es el buteyko y el otro es el Wim Hof. Son complementarios. El uno con el otro son complementarios. Y vamos a explicar en qué se diferencian y por qué, siendo opuestos, por lo menos en un primer momento, daría la impresión que son opuestos en la manera de alcanzar esos beneficios, aparentemente opuestos, sin embargo, son complementarios. Entonces tenemos al doctor buteyko de la Unión Soviética, doctor de medicina que cuando caminaba como internista en hospitales de la Unión Soviética se daba cuenta de que las personas que tenían una condición, una enfermedad
crónica. Y por crónica me refiero a algo que ya llevaba más de 6 meses sufriendo, y que podría ser desde la diabetes, cualquier tipo de inflamación, lupus, fibromialgia, cualquier tipo de enfermedad, hasta presión alta, etcétera. Cuando él les chequeaba la saturación de oxígeno en sangre, todas esas personas tenían una alta saturación de oxígeno en sangre. Incluso las personas que clamaban que se estaban ahogando y que necesitaban más aire. O sea, cuando él les veía respirar, se daba cuenta que estaban respirando y tratando de coger el aire del mundo. ¡Oh! Tratando de coger el aire del mundo, y sin embargo, cuando les miraba la saturación de oxígeno, esa saturación de oxígeno en sangre era alta. Si alguna vez han tenido la experiencia de estar cerca de una persona que pueda estar en sus últimas 48 horas, en sus últimas 72 horas, en la gran mayoría de los casos esa persona es como que trata de coger aire, como que le falta el aire, y sin embargo la saturación de aire en sangre, no en célula, en sangre, que son dos cosas diferentes, es alta. El método buteico, por cierto, se ha alzado en popularidad en el Reino Unido, precisamente por las situaciones respiratorias, por las crisis respiratorias que el COVID ha traído, y ha subido en su popularidad, porque la sensación que una persona tiene cuando tiene una crisis respiratoria es que necesita coger más oxígeno. Y curiosamente, lo que Buteyko descubrió es que lo que necesitas es menos, no más. Necesitas respirar menos, no más. Eso lo pudo comprobar él mismo en su propia presión sanguínea cuando se puso a respirar fuertemente por el estrés que tenía, y se tomó la presión, y la presión estaba muy alta. Y cuando empezó a respirar menos en esos mismos 3-4 minutos, consiguió bajar un poquito la presión, y dijo, ¿cómo es posible que simplemente con la respiración pueda llegar a regular mi presión arterial? Este es el señor Buteyko. Aquí en Australia es uno de los países en el mundo con más casos de asma registrados en el mundo, con más pacientes, con más niños con asma per cápita en el mundo. Y el método Buteyko es un método que, si tu niño tiene asma, te lo comentan en el hospital. Tú llevas al niño con una crisis de asma y te comentan que hay asesores del método Buteyko, que pueden ser enfermeras o enfermeros, o alguien en el hospital que enseña a los padres, para que los padres enseñen a los niños las bases del método Buteyko para aliviar los síntomas, o incluso cuando un ataque de asma está a la vuelta de la esquina, para quitar esa intensidad, esa sensación de que viene el ataque de asma, y reducirlo. Entonces, es un método registrado aquí en Australia, en Nueva Zelanda y en el Reino Unido, y hay otros 2 países más. No recuerdo ahora los otros 2 países, pero definitivamente el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda es un método reconocido, registrado, que se usa en los hospitales. O sea, no es que se use en el hospital, sino que en el hospital te dirigen al método, sobre todo si tienes un asma crónica. Cuando vinieron aquí los doctores rusos en su día, ya cuando la Unión Soviética había caído, vinieron aquí los doctores rusos, vinieron para enseñar el método por los altos casos de asma aquí en Australia. Entonces, el método solo está registrado aquí como terapéutico o como aliviador de los síntomas de asma aquí en Australia. Los doctores rusos dijo, bueno, pero os podemos enseñar el método y otras técnicas más profundas del método, o sea, llevar el método a otras áreas, a otras condiciones, a otras enfermedades. Y Australia dijo, no, nos interesa solo lo del asma. Entonces aquí se ha quedado el Buteyko como Buteyko asma. Y Buteyko
condiciones respiratorias. No se asume que el buteico pueda tener algún tipo de beneficio con una enfermedad inflamatoria, por ejemplo, que sea una inflamación sistémica o lupus o etcétera. Porque la registración es para asma y enfermedades o condiciones respiratorias. Pero en Rusia, sí, en Rusia no se limitan simplemente a utilizar el buteico en los hospitales como parte del tratamiento de enfermedades respiratorias. Recuerden que Rusia es uno de los países más poblados y más grandes del mundo y sin embargo también es verdad que usan mucho la propaganda política y la propaganda gubernamental, pero durante el COVID y las condiciones respiratorias, una de las cosas que sí que tiene Rusia es que el buteico está establecido en sus hospitales. El método buteico está establecido en los hospitales rusos. Y luego tenemos el Wim Hof. El Wim Hof, este es el señor Wim Hof, holandés, habla español y toca el ukulele. Es bien carismático el hombre. Aquí le ven, por ejemplo, en la parte de atrás en la foto, en una montaña helada. Este señor le llaman el hombre de hielo porque ha hecho, podríamos decir, burradas tremendas, burradas. O sea, este ha subido en pantalones cortos arriba del Everest, donde apenas hay oxígeno. Y ha subido arriba del Everest en pantalones cortos y botas. Se ha metido en un lago congelado, han abierto un agujerito en el lago congelado, se ha metido en el agua congeladísima y ha nadado por debajo del agua no sé cuántos metros hasta otro agujero. Este método también ha sido estudiado científicamente gracias al esfuerzo de este individuo, de hecho, que estaba convencido de los beneficios de su método para el resto del mundo, y a este señor le han puesto en una bañera de hielo, no de agua fría, no, en una bañera de hielo, y no sé si estuvo como media hora en una bañera de hielo cubierto hasta el cuello y haciendo bromas. Por eso le llaman el hombre de hielo. Y él lo atribuye mucho al método de la respiración en combinación con hidroterapia fría, de agua fría. Agua fría o hielo. Bien, lo del hielo y el agua fría no lo vamos a tratar aquí directamente y no vamos a dedicar mucho tiempo, vamos a dedicar más el tiempo al tema de la respiración, pero vamos a hacer una mención según avanzamos. Entonces, el método buteico se basa en la hipoxia. Hipoxia es lo opuesto que tú consigues, lo opuesto a la hiperventilación. Cuando tú estás hiperventilando, te estás hiperoxigenando, estás metiendo en tu cuerpo, en tu sangre, demasiado oxígeno. Hipoxia es básicamente lo opuesto, tienes poco oxígeno. Pero con el buteico, en la manera en la cual la técnica de buteico funciona, tienes bajo oxígeno, sí, pero alto dióxido de carbono. Es alto dióxido de carbono porque el dióxido de carbono se acumula en la célula en sí. Entonces, la célula necesita oxígeno y necesita eliminar dióxido de carbono. Quiero que os imaginéis un tren en una estación con mucha gente, como la estación de Tokio. Si alguna vez habéis visto imágenes en la estación de Tokio, veréis que hay unos trabajadores en la estación de Tokio que su función como trabajador se les llama los empujadores. Porque cuando llega el tren, tú estás en la plataforma y te empujan al tren. Ese es el trabajo de esta gente. Te empujan el tren. ¿Por qué? Porque como no te empujen, no entras. Porque entre los que están saliendo y tú que quieres entrar, se te va el tren. Los de dentro están tirando para afuera y los de fuera están tirando para adentro. Así que hay empujadores dentro del tren que te empujan fuera y empujadores fuera del tren en la plataforma que te empujan dentro. Es increíble. Si alguna vez ven las imágenes, es increíble cómo funciona. Bien, ahora, quiero que vean lo siguiente. El vagón de ese tren va a ser una célula humana. El vagón va a ser una célula humana. El dióxido de carbono es el residuo, porque dentro de cada célula humana hay un motor. Y en ese motor que genera energía, se genera un residuo. Y uno de esos residuos
es dióxido de carbono. Entonces, ese dióxido de carbono, lo mismo que ocurre en un coche, en un auto, tiene que ser expulsado hacia afuera. Entonces, ese dióxido de carbono en ese vagón viene a ser esos pasajeros de dióxido de carbono que quieren salir de ese vagón. Y el oxígeno va a ser esas personas que están en la plataforma esperando entrar. Entonces, los que están en la plataforma es el oxígeno que quiere entrar y el dióxido de carbono es el desecho dentro de ese vagón, dentro de esa célula humana que quiere salir. Si tenemos mucho oxígeno fuera, mucho oxígeno, y eso sería cuando tenemos una hiperventilación, cuando estamos demasiado saturados en nuestra respiración y tenemos demasiado oxígeno en sangre, tenemos demasiado oxígeno en la plataforma de esa estación de tren. Ahora, el dióxido de carbono que se ha generado en ese vagón quiere salir. Pero como tienes a tanta y tanta gente en esa plataforma que quiere entrar, en ese cambio en que unos quieren salir y los otros quieren entrar, no se produce un cambio efectivo del residuo para afuera y el oxígeno para adentro. Lo que hace el buteyko es precisamente reducir el número de oxígenos en la plataforma de esa estación de tren para que el dióxido de carbono pueda salir efectivamente, limpiar bien la célula del residuo de dióxido de carbono. Nos acostumbramos a vivir con un nivel un poquitito más alto de dióxido de carbono, que también influye en el pH de la sangre, también influye a la hora de ciertos controles metabólicos del cuerpo, etc. Ayuda a salir ese dióxido de carbono de la célula, porque no tenemos tanta gente en la plataforma esperando, tanto oxígeno en la plataforma esperando. También lo que ocurre es nos acostumbramos a vivir con un nivel de dióxido de carbono un poquitito más alto, lo que significa que nos estamos acostumbrando un poquitito a vivir como aquellos que viven en La Paz, Bolivia, por ejemplo. En Bolivia, tú ya puedes ser Messi con Argentina o ya puedes ser Pelé con Brasil. Vete a jugar a La Paz en Bolivia a fútbol. Y los bolivianos ganan el partido. Mientras que los argentinos y los brasileños, etcétera, están ahí con las bombas de oxígeno. ¿Por qué? Porque los bolivianos en La Paz están acostumbrados a vivir con un más alto contenido de dióxido de carbono en sangre y hacer una vida totalmente normal. Sus glóbulos rojos son muchísimo más grandes. Por eso los atletas se van a entrenar a altura. Es básicamente lo que el método buteyko genera, pero no te tienes que ir al Himalaya para practicarlo, no te tienes que ir a La Paz, por muy bonito que sea el viaje a Bolivia, para ganar los beneficios de ello. ¿Por qué se rompieron tantos récords mundiales en las Olimpiadas de México? Precisamente por el tema de la altura. Y por eso los atletas del Tour de Francia, los ciclistas del Tour de Francia, se van a las montañas, se van a Colorado, a Estados Unidos, etcétera, a entrenar allí. Porque ahí hay menos oxígeno en aire, por lo tanto su cuerpo con el ejercicio se acostumbra a tener una tolerancia más alta a unos niveles más altos de dióxido de carbono y sus glóbulos rojos aumentan en tamaño. Entonces pueden retener muchísimo más oxígeno en glóbulos rojos y pueden transportar mayor cantidad de oxígeno que una vez que la célula ya haya eliminado ese dióxido de carbono, ¡boom!, lo puede inyectar y oxigenar la célula efectivamente. Si no tienes dinero para irte a Colorado y entrenar en Colorado, otra de las cosas que hacen los atletas es se ponen una máscara, que se llama una máscara de altura. Y esto lo ves en Madrid con el equipo de fútbol del Real Madrid, que los ves entrenando y se ponen unas máscaras cuando están corriendo. ¿Por qué se ponen unas máscaras cuando están corriendo? Porque estas máscaras tienen unos reguladores y lo que haces vas cerrando el regulador para que te vaya entrando menos aire de fuera. Pero se están ahogando. No, se están acostumbrando a vivir con un nivel de dióxido de carbono un poquitito más alto para tolerar
para tolerar un nivel de dióxido de carbono un poquitito más alto, y de esa manera crecen los glóbulos rojos, se dilatan todos los vasos sanguíneos, con lo que reduce, por ejemplo, el riesgo a un bloqueo, a una obstrucción en los vasos sanguíneos. Y lo que están haciendo básicamente es el buteico. Pero claro, lo están haciendo, están entrenando en altura, pero sin irse a las montañas. ¿Cómo? Reduciendo la ingesta de oxígeno y acostumbrando al cuerpo a vivir con un CO2 más alto. Cuando tú te acostumbras a vivir con un CO2 más alto, cuando no estás acostumbrado, crees que te vas a asfixiar. Entonces, cuando tú ves que te vas a asfixiar o que tú sientes que te vas a asfixiar, lo que tú tiendes a hacer es precisamente respirar más, para respirar más, y estás hiperventilando. Vamos a hablar de ello un poquitito más adelante. En el buteico es una respiración controlada. Es respiración controlada. No es una respiración automática o autónoma. Estamos controlando la respiración. Y en el buteico hay una estimulación del sistema parasimpatético. Vamos a explicar en un segundito lo que significa ese sistema, el sistema parasimpatético, que a su vez causa que la persona que lo practica en minutos y a veces en minuto esté más calmado, esté más relajado, etc. Y en un mundo donde vivimos poco calmados y poco relajados, creo que esto nos va a ayudar muy bien, porque es gratis, no es químico, todo el proceso químico que ocurre, toda la regulación metabólica que ocurre, etc., ocurre simplemente con el aire gratuito que Dios ha dado. No hace falta tomar pastilla relajante si conocemos cómo hacerlo a través del buteico. El Wim Hof es también hipoxia, es bajo oxígeno y sin embargo bajo CO2. Porque de la manera en la cual el método Wim Hof se utiliza, se llega a la hipoxia, pero a través de una hiperventilación. Si bien el buteico es respirar menos, en el método Wim Hof, por los minutos que lo estás haciendo, estás respirando más por un periodo de tiempo y luego entras en hipoxia. Primero hiperventilas y luego entras en hipoxia. Por eso la gran diferencia entre el buteico y el Wim Hof es que uno es alto en CO2 y el otro es bajo en CO2. Pero vamos a ver por qué son complementarios según avanzamos esta presentación. También es una respiración controlada, es estimulación del sistema parasimpatético, es calmante y es relajante. Bien, dejarme explicar el sistema simpático. Dije simpatético, es simpático. El sistema simpático. Dije simpatético antes porque en inglés es sympathetic and parasympathetic. A veces cometo errores de vocabulario porque llevo 26 años aquí en Australia y porque mis estudios universitarios fueron todos en inglés. Entonces, no es sympathetic o parasympathetic, no es parasimpatético, es simpático o parasimpático. Hago la corrección aquí a tiempo. Por si acaso a veces se me escapa y lo digo en un Spanglish. El sistema simpático es parte del sistema nervioso que genera una respuesta de estrés y se conoce en inglés como el fight, flight, freeze response o luchar, huir, congelarse. ¿Qué significa eso? Cuando tu organismo está siendo regulado por el sistema simpático, mayormente por el sistema simpático, tu nivel de estrés o tu estado natural es de un estado estresado. Estás estresado. Y la respuesta a ese estrés es lo que se conoce como luchar, huir o congelarse. ¿Qué significa luchar, huir o congelarse? Lo explico de esta manera. El jefe en el trabajo que te tiene estresado
te está insultando y te está diciendo, no vales para nada, te dije que hicieras ese trabajo y no lo estás haciendo, etcétera, etcétera. Tus niveles de estrés suben automáticamente o autonómicamente. Automáticamente suben. Entonces, tú tienes tres opciones en ese momento. O le pegas un puñetazo en la cara a ese jefe, luchar, y descargas el estrés, y te quedas mejor. O te das la vuelta, te quitas el delantal y dices, aquí te quedas tú, tu trabajo y el gato. Y te vas, huir o congelarse. Te quedas ahí mirándole y no sabes, no vas a decir nada. Y no dices nada. Esto también ocurre en el hogar. Esposo o esposa teniendo una discusión y están los dos muy estresados y es como que no pueden parar y se están diciendo de todo el uno al otro. Entonces, uno está respondiendo con luchar, pero defiéndete, no me vas a decir nada, eres medio hombre. El otro o se calla o la pega o se congela y no dice nada o se va. ¿Me entendéis? Eso es parte del sistema simpatético. Es en ese momento cuando decimos, ok, Juanito, cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10. Respira profundo y cuenta hasta 10. ¿Por qué? Porque el sistema simpático está regulado por el sistema autónomo. El sistema autónomo es básicamente que está en automático. De hecho, me estáis escuchando y vuestro corazón está latiendo sin que vosotros estéis tratando de controlar lo que lata. El corazón está regulado por el sistema autónomo. Automáticamente el corazón está latiendo. Y si bien es verdad que ciertas personas con una práctica en respiración, etcétera, pueden llegar incluso a controlar los latidos del corazón y hacer que el corazón lata cuando ellos quieran, por lo menos mientras están en ese proceso de respiración, por lo general, la gente como tú y como yo no podemos controlar, no podemos llegar a desconectar el sistema autónomo o automático para nosotros hacer que, ok, ahora late, ahora no, ahora late, ahora no. Pero se dice, por ejemplo, del mago Houdini, que se escondía en cajas y se escapaba y tiraban esas cajas al lago y se escapaba de esas cajas, etcétera, que el mago Houdini, por ejemplo, podía llegar a controlar sus latidos del corazón, porque como estaba metido en una caja y tenía que respirar muy poquito, entonces controlaba la respiración y controlaba sus latidos del corazón. O sea, son técnicas ya muy, muy avanzadas. Pero el corazón está regulado por el sistema autónomo o, podemos poner entre comillas, automático. Y la respiración también, en la gran mayoría de las veces. O sea, tú me has estado escuchando ahora y no estás pensando, según me estás escuchando, que tengo que respirar. No, no, eso ocurre automático. Es una reacción automática. Entonces, cuando tú estás encajado, engranado en el sistema simpático, tus niveles de estrés están altos, estás siempre como a la defensiva y es automático. Estás en automático y no puedes salir de ese nivel de estrés, de esa tensión, estás en automático. Entonces, llegas a la casa y le das una patada al gato porque ya estás que todo te altera, no estás bien y te encuentras haciendo continuamente lo siguiente. Es como que el cuerpo está tratando de descompensar, pero no sabe cómo. ¿Ok? Y puede activarse por el sistema somático. ¿Cuál es el sistema somático? El sistema somático puede llegar a estimular el sistema simpático. ¿Qué significa? Que yo puedo crear un estrés, un luchar, un huir, un congelarse ficticio. Yo me lo puedo crear. Un actor, por ejemplo, puede crear un nivel de estrés. Pero está ahí hablando con el director y dice, ok, vale, a la cuenta de 3 vas a hacer una acción en la cual vas a tratar de ahogar a esa persona. Vale, bien. Y está ahí hablando y dice, ok, acción. ¡Ah! Acaba de crearlo desde el sistema somático. ¿Qué significa? Que ya no es automático,
Ahora es manual, es como que tú estás tomando conciencia y control de lo que estás haciendo. Y tú puedes crear voluntariamente una situación de estrés, voluntariamente una situación de lucha o voluntariamente, ok, me voy a poner aquí congelado. Voy a hacer como que voy a luchar, voy a hacer que voy a gritar, voy a hacer que... Eso lo puedes hacer voluntariamente. Cuando está hecho voluntariamente, tienes el control. Cuando está hecho desde el sistema autónomo o automático, no tienes el control. Y la gran mayoría está siendo regulado por el sistema autónomo o automático y viven en estrés y no saben cómo salir de ello. Entonces, por otro lado, tenemos el sistema parasimpatético. Y el sistema parasimpatético, la respuesta es de calma, relajación y digestiva. O sea, si tú estás comiendo y alguien te da una noticia muy estresante, como que te cortó la digestión. Hay gente que con el mismo estrés comen estresados, viven estresados, comen y van al baño con diarrea. No tienen capacidad de digerir los alimentos correctamente. Y es precisamente porque su sistema está regulado por el sistema simpático. Están con un estrés, con una tensión que afecta a la digestión. Entonces los alimentos no se digieren bien, hay problemas digestivos, etcétera. No es lo único que lo causa, pero evidentemente cuanto más estrés tengas, peor digestión vas a tener. Pero cuanto más estés regulado por el sistema parasimpatético, la respuesta va a ser que vas a ser una persona más calmada, más relajada, y más digestiva. Mejor vas a digerir los alimentos. De hecho, os voy a comentar el caso de una paciente que empezó a hacer ambos métodos, le enseñé ambos métodos, y ella me mandó un mensaje a los 3 días porque me decía, todavía no me han llegado los suplementos que me has mandado. No me llegaron los suplementos, no me han llegado todavía, dice que va a llegar en 3 días más. Recién me estoy preparando para hacer lo de la dieta. O sea, todavía no había empezado ni la dieta, no había empezado con los suplementos. Me dice, pero lo que sí empecé ya desde que tú me dijiste fue lo del buteico y lo del Wim Hof. Han pasado 3 días. Oye, esto tendrá algo que ver porque a la hora de ir al baño estoy yendo al baño mejor. Y solo han pasado 3 días. Claro, porque está digiriendo ya mejor. Porque ha podido regular los niveles de estrés. Ahora, el sistema parasimpatético puede estar activado por el sistema somático, que significa puede ser activado voluntariamente. Y esta es la clave del método buteico y del método Wim Hof. El sistema somático es no en automático, sino en manual. Un sistema en el cual tú voluntariamente lo estás controlando. ¿Y cuál es la manera más fácil? Controlando tu respiración. Porque en el momento que tú estás controlando tu respiración y estás haciendo que tu respiración no vaya así por su cuenta, sino a tu voluntad, cuando tú quieras, estás haciendo algo. Estás cogiendo que lo primero que estás haciendo es desconectando el sistema autónomo o el sistema automático. Si tú estabas en estrés, tú estás bajo el sistema simpático. Pero desafortunadamente no puedes salir de esa maraña, de ese sistema simpático porque está en automático. Y estás ahí, ¡pum!, engranado en ese sistema automático que está rigiendo tus sentimientos, que está rigiendo tu respiración, que está rigiendo tus actuaciones y tus niveles de estrés. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar el automático. ¿Cómo quitamos el automático? Cuando respiramos a voluntad. Cuando respiramos a voluntad, quitamos el automático. Y ahora estamos en manual o el sistema somático, en manual. Ahora en manual estamos respirando a voluntad. Si nosotros ahora podemos a voluntad respirar de tal manera que nos calmemos, podemos llegar a un momento en el cual cuando ya estamos calmados, como no podemos estar continuamente todo el día concentrados en la respiración porque hay otras cosas que hacer, si conseguimos en manual relajarnos, luego en ese estado de relajación, soltamos el manual y ponemos nuevamente el automático. Pero ahora
estamos en automático, pero en el estado de relajación, no en automático en el estado de estrés. ¿Me entendéis lo que queremos hacer aquí? Lo que queremos hacer es, primero, desconectar el automático, porque en estado automático me está regulando, me está manteniendo en estrés, en esa sensación de luchar, huir, congelarse, saltar, pegarle una patada al gato. Estamos en automático. Entonces, tengo que desconectar el automático. ¿Cómo desconecto? ¿Cuál es la manera más fácil de desconectar el automático? Con una respiración controlada. Una respiración no automática, sino cuando yo quiero, en manual. ¡Pum! Eso se llama el sistema somático. Cuando ahora ya estoy en manual y estoy controlando mi respiración, hago que mi respiración sea tal para relajarme. Entonces, cuando mi respiración es tal para relajarme, luego estoy relajado, quito el manual y me quedo en automático en estado de relajación. Esa es la clave. También puede ser, y puede ser regulado por el sistema autónomo. O sea, puede estar en automático, relajado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estar en automático con estrés o estar en automático relajado? Bueno, primero que vas a comer mejor, vas a digerir mejor los alimentos. Y luego que todos aquellos al lado tuyo lo van a pasar mejor, porque sobre todo el gato, aunque ya le has llevado pegando unas cuantas patadas. Bien. En el buteico, una de las claves, puntos principales, es respiración nasal. Respiración de la nariz. Es una de las bases del buteico. La respiración nasal. Si alguno de los que están escuchando dice, no, bueno, es que yo nasal no puedo porque tengo el tabique torcido, porque tengo crecimientos, tengo verrugas o quistes nasales, o porque tengo sinusitis, porque tengo un montón de cosas. Dejarme explicar algo en particular. Cuando nosotros hiperventilamos, voy a hacer una situación de hiperventilación. Voy a abrir la boca y voy a hiperventilar. Estoy hiperventilando, estoy cogiendo demasiado oxígeno. Cuando yo hiperventilo, el cerebro va a dar una orden al sistema respiratorio y va a decir lo siguiente: cerrar el orificio de entrada. Espera, que según el sistema respiratorio, el orificio de entrada es la nariz, no la boca. Pero yo estoy hiperventilando con la boca. Estoy hiperventilando con la boca. Entonces, ¿qué se me está cerrando? Se me está cerrando la nariz. ¿Cómo hace eso el cerebro? Bueno, puede segregar moco y me tapa la nariz. Entonces, yo ahora digo, quiero respirar por la nariz, cierro la boca y no puedo respirar por la nariz. Y me agobio porque me voy a asfixiar. Entonces, termino respirando por la boca. Entonces, a más respirar por la boca, el cerebro dice, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué seguimos hiperventilando? Cierra más el conducto de entrada. Pero no es la boca lo que te está diciendo cerrar, es la nariz. Entonces, se pueden empezar a crecer quistes bloqueando el conducto de entrada. Porque tú estás hiperventilando. Llega el momento en el cual yo le digo a un paciente, tienes que respirar por la nariz. Y me dice, yo es que por la nariz no puedo respirar. Yo me ahogo. Yo por la nariz me ahogo. Y resulta que ha llegado a esa condición en la cual respirar por la nariz es imposible, precisamente por la hiperventilación. Entonces lo que tiene que hacer es empezar a cambiar la balanza y empezar a acostumbrar al cuerpo a no hiperventilarse. Bien. Especialmente, es para usar durante el día y la noche. El método buteico es para usar durante el día y durante la noche. Y una de las cosas es respiración nasal. Si tú durante el día estás respirando por la nariz, porque salvo cuando a veces estás hablando mucho o lo que sea, pero estás mayormente respirando por la nariz, y luego a la noche estás y la babita va cayendo, etcétera, con la boca abierta, estás 8 horas con la boca abierta. O sea, lo que has hecho durante el día lo estás deshaciendo durante la noche.
Dices, pero es que yo con la boca cerrada, yo no duermo, yo me ahogo. De hecho, apnea del sueño, la gran mayoría de las personas que sufren apnea del sueño son respiradores orales, no nasales. Respiran por la boca, no por la nariz. Y si tratan de respirar por la nariz, esto está todo tapado. En el Wim Hof hay una hiperventilación controlada y es usar como ejercicio de respiración. O sea, la gran diferencia es el siguiente. Yo puedo estar usando el buteyko mientras estoy leyendo un libro. Yo puedo estar usando el buteyko mientras estoy viendo un programa en YouTube. Yo puedo estar usando el buteyko mientras estoy escuchándote a ti hablar. El Wim Hof, yo no lo puedo estar usando en el tren. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una hiperventilación controlada a través de un ejercicio que va a durar entre 5, 10 o 15 minutos. Entonces eso ya es un ejercicio en el cual tú ya te sientas y vas a hacer ese ejercicio en particular. No es un método que tú puedas hacer todo el día. El buteyko sí. El buteyko es una manera de respirar. Es aprender o reaprender a respirar. Y el Wim Hof es ese momento en el día, esos 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos al día, en el cual haces el método Wim Hof. Esa es la gran diferencia también. Uno es aprender a respirar 24 horas al día y el otro, el Wim Hof, es una técnica que te ayuda en esos momentos, en esos 5 minutos, a calmarte, a oxigenarte bien las células, a ganar energía mientras estás relajado, etc. Y el método Wim Hof se combina con baños o duchas frías. Digo, duchas frías, lo ideal es un baño frío con hielo dentro. Así es el autor del método. Él no está con duchas frías, él está en un baño con cubos de hielo dentro, etc. Yo recuerdo una vez estaba llevando un seminario de salud y comenté lo de las duchas de agua fría, y al día siguiente, que era el día siguiente del seminario, aparece una mujer y me dice, yo y mi esposo estuvimos aquí ayer, aquel es mi esposo, y dice que a la mañana estaba él en el baño tomándose una ducha y en un momento dado pues tuvo que poner la ducha en agua fría porque me había escuchado a mí hablar del agua fría. Y dice la esposa, lo único que yo escuché salir del baño fue, ¡es español! Se acordó de mí, se acordó de mi abuelo, se acordó de mi madre, se acordó de todo el mundo. Yo todas las duchas las tengo con agua fría. No significa que toda la ducha es agua fría, en mi caso. O sea, puede ser agua caliente, pero todas las duchas acabo con agua fría. Como mínimo acabo con agua fría. Si no, incluso tener dos sesiones de agua fría en la ducha. Todas las duchas. Para mí eso es natural. Y lo llevo haciendo por años, por décadas. Lo de la ducha de agua fría. Y aquí en invierno hace frío. En invierno hace frío. Lo que estás haciendo, estás poniendo al cuerpo en un estrés controlado. El Wim Hof, con la hiperventilación y con las duchas de agua fría, la hiperventilación está simulando un ataque de pánico. Y el agua fría está simulando pues, que vas a morir de una falta de temperatura, que te estás metiendo tu cuerpo en crisis, pero está controlado. En otras palabras, está en manual, no en automático. Y eso es lo que queremos. No es lo mismo estar en estrés controlado, en manual, que estar en estrés en automático. Entonces, el Wim Hof hace una pretensión de ataque de pánico y luego lo corta. Y con las duchas frías hace una crisis del cuerpo en la cual el cuerpo empieza a tener la sensación de que va a bajar la temperatura y por lo tanto te vas a morir, pero está controlado. Luego tú apagas la ducha y ya está. Lo estás controlando. Básicamente los dos métodos generan lo siguiente. Imaginaros que estáis en un edificio
Y aquí en Australia, si estás en un edificio de oficinas, una vez al mes o una vez cada 6 semanas hay un simulacro de incendio. En ese simulacro de incendio te dicen, esto es un simulacro de incendio, ahora va a sonar la primera alarma, ahora va a sonar la segunda alarma, ahora el responsable de cada planta es el que lleva el casco rojo, sigan al casco rojo y sigan al aparcamiento donde está asignada el punto de asamblea. Entonces, la gente se levanta. ¿Cómo están? ¿Nerviosos o tranquilos? Están tranquilos, pero es una situación de estrés. Sí, pero es ficticia. Es una situación de estrés controlada. ¿Cuál es el propósito de generar estas pruebas ficticias de emergencia de incendios? Que cuando venga un incendio real, la persona no va a estar reaccionando como gallina sin cabeza, sino que va a tener el control. Y cuando tú tienes el control, no vas a huir por la ventana, saltando por la ventana, no vas a tratar de pelearte con el fuego y acabar quemándote, o no te va a pasar como le pasaron a muchas personas en las Torres Gemelas, que se quedaron congeladas en la escalera de emergencia y les trataban de bajar y no se movían, estaban congeladas. El estrés les congeló. Otros, el estrés les hace tirarse por la ventana, y a otros, el estrés no saben lo que hacen y se tiran al fuego. O se empiezan a pegar con todo el mundo. Cuando tú haces una evacuación de fuego, de emergencia, pero ficticia, entrenada, estás entrenando de una manera mecánica y manual y consciente en lugar de automática. Esto es precisamente lo que tanto el Buteyko y el Wim Hof hacen. Estamos haciendo un simulacro para tener control en el momento en el cual tenemos una crisis. En el Buteyko, si haces un simulacro de cómo reaccionar a una sensación de que te falta el aire, estás reaccionando estando tranquilo, entendiendo que el poquito aire que te está entrando, si tú estás tranquilo, te va a dilatar los vasos sanguíneos y que no hay ningún problema, tú te sientas, estás tranquilo y te acostumbras a vivir con una sensación o empiezas a reconocer una sensación de falta de aire en la cual con esa sensación todavía estás tranquilo, etcétera. Entonces, cuando te viene el ataque de asma, lo primero que sientes es esa necesidad de más aire, pero ahora ya la reconoces y dices, esto es lo mismo que con el buteyko cuando yo reduzco la respiración. Entonces, en lugar de ponerme nervioso durante el ataque del asma, me voy a poner tranquilo, porque ya ahora ya lo reconozco, porque ya he hecho el simulacro con el buteyko. Entonces, voy a estar tranquilo, me voy a sentar, me voy a concentrar. ¿Qué tengo que hacer? Pues sacarlo del automático al manual. Me voy a concentrar en la respiración, en respirar tranquilo, etc. Ese es el punto. Os voy a poner dos escenarios reales en los cuales tuve yo la oportunidad a una persona no entrenada en el método buteyko, a 2 personas, de hecho, no entrenada en el método buteyko, de ayudarlas en ese momento. La primera, estábamos cenando con un grupo de gente y había unos jóvenes. Y los jóvenes empezaron a hacer chistes en la mesa. Y esto que entre chiste y chiste cada vez te ríes por la mayor tontería. Ya hay más un ataque de risa que otra cosa. Bueno, de hecho, a algunos le empezó con un ataque de risa. Pero hubo una joven que en ese ataque de risa, ella seguía riéndose. Entonces, los jóvenes pues seguían haciendo bromas y la chica seguía con ese ataque de risa. Hasta que me di cuenta de algo. La chica me mira y le veo que le está saliendo una lágrima del ojo. Y me di cuenta de lo siguiente. La chica estaba sufriendo tremendamente. Había entrado en ese sistema automático a través de la respiración, porque cuando tú tienes un ataque de risa es... ¿Qué estás haciendo? Estás hiperventilando. Entonces, ahora se ha engranado, encasquillado esa hiperventilación
automáticamente y no podía salir. Esa chica, con el ataque de risa, se estaba asfixiando. En asma, la persona no muere por falta de oxígeno. Muere porque el dióxido de carbono no puede salir de ese vagón que es la célula humana, porque hay demasiado oxígeno en la plataforma. En asma, la persona no fallece porque le falta oxígeno. Todo lo contrario, fallece porque tiene demasiado. Entonces, esta chica tenía demasiado oxígeno. Entonces, yo me di cuenta, dije a todos en la mesa, ok, paren, no más. Entonces, todos, me puse muy serio y todos callaron, menos la chica. La chica siguió riéndose, pero me miraba a los ojos y estaba llorando. Era increíble, era como una persona que estaba prisionera en una risa. La saqué fuera y la chica estaba hiperventilando. Ok. Tienes que cerrar la boca y empezar a respirar por la nariz. No puedo, no puedo, no puedo. Ok. Lo que vamos a hacer es, vamos a tapar la mitad de la boca. Tapa la mitad de la boca. Ok. Cuando puedas, vas a ir cerrando la boca y vas a empezar a respirar por la nariz. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque hay que reducir el nivel de oxígeno. Fijaros, simplemente con la ilustración ya se me está subiendo un poquito, la cabeza ya me está mareado un poquito simplemente con la ilustración. ¿Por qué se le da en esos momentos a una persona? Una bolsa de papel, para que respire en la bolsa de papel. ¿Por qué? Cuando tú estás respirando bolsa de papel, ¿estás respirando oxígeno? No. Estás expulsando oxígeno en tu aire, pero estás cada vez metiendo más dióxido de carbono, más dióxido de carbono, más dióxido de carbono, más dióxido de carbono. No oxígeno. ¿Por qué? Porque de oxígeno tienes demasiado. Has hiperventilado. Tus manos están ahí que... Ay, 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 y tu pecho te empieza a doler. ¿Por qué? Porque cuando tienes mucho oxígeno, en lugar de que tus vasos sanguíneos estén dilatados, están lo opuesto, están bien contraídos. Entonces, te duele el pecho, etcétera. Entonces, esta chica empezó a respirar por la nariz al cabo de unos minutitos, yo tranquilo con ella, claro, porque si tú estás encima, estás nervioso y dices, uy, te vas a morir. No, hay que estar tranquilo. Entonces, ok, quiero que empieces, cuando sueltes el aire, quiero que empieces a contar. 1, y la respiración era... No había más que 1. 1, ok. Ahora vamos a ver si podemos 2. No estaba así, ¿no? 1, 2, contando. ¿Qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de sacarla del sistema automático al sistema manual. Y eso se consigue controlando tu respiración o contando las respiraciones. Llega un momento en el cual la chica consiguió llegar a 4 y a 4. 4 para abajo, o sea, en exhalación, y 4 para arriba. Todo recordando a la chica que tiene que contar, que tiene que respirar por la nariz. Cuando ha soltado el aire, le digo, ok, ahora, antes de subir, antes de respirar, antes de inhalar, coger el aire, quiero que en la exhalación cuentes 1. O sea, tú exhalas, ya no tienes aire, y cuentas 1 antes de inhalar por la nariz. Y el contar 1 era súper fuerte. Luego quiero que cuentes 2. Entonces, soltaba el aire, contaba 4 a soltar el aire. 1, 2, 3, 4. Y ya sin aire, en exhalación, contaba 2. 1, 2. Y ahora inhalaba. ¿Quién está teniendo ahora el control? ¿El sistema automático o ella? ¿O el sistema manual? El sistema manual. Exactamente la misma experiencia con una chica en exámenes de selectividad. Una chica con exámenes de selectividad
que tiene un ataque de pánico. Tenía unos exámenes que presentar, tenía unos trabajos que presentar, etcétera. No le iba a dar tiempo. La chica se empieza a comer ella misma la cabeza, se empieza a hacer sus películas de que, uy, no voy a sacar los exámenes, etcétera, etcétera. Empieza a respirar más por la boca, etcétera, y entra en un sistema automático bloqueado en una hiperventilación. Y tanto fue esa hiperventilación que no sentía las manos, porque estás hiperventilada, tienes una saturación de oxígeno impresionante, le temblaban los pies, el pecho le dolía, y la chica empieza, claro, con todos esos sentidos físicos, la chica incluso pensando que va a tener un ataque al corazón, porque el dolor del pecho aumenta, etc. Okay. Lo primero es estar tranquilo, si le vas a ayudar. Esto sí lo vas a ayudar y la chica no sabe del buteico, porque una vez que le enseñas esto, esta chica ya no te necesita más. Siéntate, y la chica está sentada y está respirando, hiperventilando por la boca tremendamente. Lo primero que tiene que hacer es respirar por la nariz. Y como esté en un ataque de ansiedad tremendo, lo primero no va a poder respirar por la nariz. Entonces, tápate la boca. Si vas a respirar por la boca en los primeros momentos, y trata de evitar que metas tanto oxígeno. Cuando puedas, empieza a respirar por la nariz. Y van a respirar así. No puedo. No puedo. Ok, tranquila. Y le vas preparando a cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es que vas a contar 1 para arriba y 1 en inhalación y 1 en exhalación. Le ves que está forzando, que todavía quiere hiperventilar. Luego van a ser 2 inhalaciones, cuenta 2 de inhalación, cuenta 2 de exhalación. 1, 2, 1, 2. La persona todavía está un poquitito. Ok, ahora quiero que cuentes 3. 3, 3, 3. 3, 3, 3. Ahora cuenta 4. 4, 4, 4. ¿Qué estás haciendo cuando estás controlando tu respiración? Estás desconectando el sistema automático que te está bloqueando en tu ataque de pánico, en tu ataque de asma, en tu ataque de risa. Estás desconectando el automático y ahora estás en el manual. Entonces, voy a comentaros un poquitito más de Buteyko en este sentido. Respiración nasal, básico en el Buteyko. ¿Por qué? Porque no es lo mismo respirar por un orificio como es la boca, que es grandote, que por 2 orificios que están en la nariz, que son los regulatorios, los que se regulan para la respiración del sistema respiratorio. Entonces, si tienes la nariz bloqueada, vas a tender a respirar por la boca. Si eres de las personas que duerme con la boca abierta, vas a tener más apnea del sueño, vas a tener más problemas digestivos, etc. Os digo un secretito de problemas digestivos que proporcionalmente son más en las personas que respiran por la boca o que duermen con la boca abierta. Porque cuando tú duermes con la boca abierta, la boca está abierta así, y todo lo que esté en el ambiente durante la noche, te va a sedimentar en la boca, el sistema digestivo, etc. Mientras que si tú respiras por la nariz, en lugar de tener la boca, el orificio abierto hacia el cielo, tienes el orificio horizontalmente. Y aparte que tienes todos los filtros en este orificio, que son precisamente los pelitos de la nariz, etc. O sea, tienes filtro y encima estás en el horizontal. Proporcionalmente, en mi trabajo como nutricionista clínico, las personas que duermen con la boca abierta son más propensas a tener problemas digestivos. Y aparte que estás hiperventilando continuamente. Si tú me dices, pero yo es que cierro la boca y no puedo. Yo si cierro la boca no puedo.
Porque mi nariz está tapada. Claro, tu nariz está tapada porque como vives en un estado de hiperventilación, tu cerebro ha cerrado tu nariz. En la gran mayoría de los casos. Otra cosa que seas boxeador y te hayan roto el tabique. ¿Ok? O que tengas alguna otra condición fisiológica en tu nariz. Pero en la gran mayoría de los casos, ese bloqueo es tremendamente afectado por la hiperventilación. Entonces, os voy a compartir aquí una técnica muy sencilla para desbloquear la nariz. Posiblemente la tengáis que hacer 3 veces antes de ir a acostaros. Posiblemente una vez no valga. La vamos a hacer aquí solo una vez, pero posiblemente la tengáis que hacer 3 veces. Si el respirar por la boca me causa hiperventilación y me cierra la nariz, porque estoy respirando demasiado, tengo demasiado oxígeno, bueno, pues lo que voy a hacer es no respirar. Porque si no respiro, ¿cuál va a ser la orden del cerebro a mi nariz? Abre la nariz, desbloquea la nariz, porque necesitamos respirar. Entonces, siempre por la nariz, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una respiración por la nariz, vamos a inhalar por la nariz, vamos a exhalar y en la exhalación, siempre en la exhalación nos vamos a tapar la nariz y vamos a hacer un ligero movimiento de cabeza. Este es típico en el buteico para desbloquear la nariz. Entonces, vamos a respirar por la nariz, soltamos el aire y en exhalación tapamos la nariz. Y respiramos siempre por la nariz, siempre por la nariz. Ok. La primera vez ya vais a notar un poquitito más abierta la nariz. ¿Cuántas veces he movido ligeramente la cabeza con la nariz tapada? Aproximadamente he contado hasta 10. Yo te voy a decir una cosa. Si tú no has podido aguantar contar hasta 10, sin aire, hasta 10, tus niveles de estrés y en el sistema simpático y regidos por el sistema automático están muy altos. O sea, para una persona. De hecho, vamos a hacer la prueba. Si podéis, allá en vuestras casas, vamos a hacer la prueba. Esto nos va a dar un poquitito el termómetro de cómo estás tú y tus niveles de estrés y tus niveles de oxigenación, tus niveles de cuán ágil estás, qué transferencia de oxígeno tienes en célula, etc. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto es una prueba para todos que están ahí en las casas. Vamos a siempre por la nariz. En el buteico nunca se abre la boca. Siempre por la nariz. O sea que cuando acabamos la práctica y tengas que tomar aire, la tomas aire por la nariz. Siempre por la nariz. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar aire por la nariz y vamos a contar hasta 4. Según vamos tomando aire por la nariz, vamos a contar hasta 4. Según soltamos, vamos a contar 4. Y luego, sin aire, tápate la nariz para no hacer trampas, para no hacerte tú trampas. Te vas a tapar la nariz. Y con la nariz tapada, yo voy a ir contando. 1, 2, 3, 4. Si tú puedes aguantar solo hasta el 4 antes de empezar a respirar, aguanta hasta el 4. Cuando digo aguantar, dejarme clarificar algo. Aguantar no significa estoy aguantando. No. Cuando la primera impresión de respirar, que normalmente es gentil, pero el cuerpo te hace saber, oye, respira. Cuando el cuerpo no te está gritando que respires, sino que te está diciendo, oye, ya vale, ya respira. A la primera sensación de que necesitas respirar, respira. No fuerces. En el buteico no hace falta forzarlo. Se supone que te tienes que relajar, no estresarte. Entonces, a la primera sensación de que tienes que respirar, respira. Entonces, quiero que tú te acuerdes en qué número estoy yo contando. Si necesitaste respirar cuando yo iba contando por el número 4. Si tú necesitaste respirar cuando yo estaba contando por el número 10. Si tú necesitaste respirar cuando yo estaba contando por el número 15. Quiero que te acuerdes, porque luego te voy a decir algo con referencia a esos números. ¿Okay? Entonces, vamos a respirar. Os preparáis ahí en la casa, solo por la nariz. Y cuando acabamos el ejercicio, tomas aire por la nariz. Cuando necesites respirar, cuando el cuerpo te diga, oye, respira, calmadamente te da esa impresión de que, la primera impresión de que tienes que respirar, tú respiras tranquilamente por la nariz. Y te acuerdas del número que yo iba cantando en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a inhalar.
1, 2, 3, 4. Exhalar. 1, 2, 3, 4. Tápate la nariz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, algunos de ustedes van a decir, ¿por qué cuento hasta 20 si yo al 7 ya estaba fuera? ¿Por qué cuenta hasta el 20? Porque el 20, del 0 al 20 es donde no quieres estar. De 0 a 20 es donde no quieres estar. Cuando tú has necesitado de solo 4 segundos y la primera impresión de respirar cómodamente ha aparecido a los 4 segundos, a los 7 segundos, a los 10 segundos, incluso a los 15 segundos, eso es todo puedes mejorar eso, totalmente mejorable. Puedes llegar a los 25 segundos tranquilamente con ello. Cuando estás aproximadamente en los 25 segundos, consistentemente, día tras día, que puedes llegar a los 25 segundos sin forzarte. ¿A qué me refiero sin forzarte? Sin me estoy aguantando. No. Es la primera sensación que el cuerpo te da de decir, oye, ya vale, porque no queremos tomar ningún riesgo. Y llegas a 25 constantemente, a 25 tranquilamente, constantemente. Es ese momento en el cual estás con 25 donde el mismo dióxido de carbono está trabajando para tu beneficio, reduciendo la inflamación sistémica en tu cuerpo, reduciendo, aumentando la recuperación de tu músculo, regulando las hormonas, etc. Cuando llegamos a 25 constantemente. Ahora, todos ustedes van a decir, ¿a 25? Pero si me estaba ahogando con 7, me estaba ahogando con 12. ¿Qué? ¿Cómo llegamos a 25? Practicando el butenco. ¿Qué? ¿Cómo yo puedo estar practicando el butenco y sin embargo concentrándome en otras cosas? Primero, respirando por la nariz. Si estoy concentrado en respirar por la nariz, la gran mayoría de las veces, ya estoy acostumbrándome a no hiperventilar. Si luego yo me siento en el sillón de la casa y lo que hago es inhalo, cuento 4 o 5 o 6, exhalo, cuento 4, 5 o 6 y luego voy a aguantar 6. 6, 6, 6. Igual tendría que haber hecho el 555. No vaya a ser que alguien vaya a pensar que es la marca de la bestia. El 555. 5 segundos de inhalación, 5 segundos de exhalación y 5 segundos antes de inhalar nuevamente. 555. Luego puedes hacer el 556. Y haces unos ejercicios por 5 minutitos de 556. Claro, para llegar al 556, igual tienes que empezar el ejercicio en sí con el 551. Luego 552. 553. En 5 minutos estás haciendo el 5510 y estás tranquilo. Esos son esos 5 minutos en los cuales tú estás concentrándote en la respiración, no estás dejando la mente en blanco, estás concentrándote en la respiración y te estás relajando y estás aumentando. Y luego, cuando ya has constantemente hecho un 5 de inhalación, 5 de exhalación y 10 segundos así tranquilo, sin forzarlo, sin forzar para nada, 10 segundos, y ya has hecho unos cuantos ciclos de 5, 5, 10 segundos de retención en exhalación, dice, ok, voy a mirar ahora cuánto está mi récord. Porque ya estás respirando tranquilamente y estás calmadito con un 5, 5, 10 segundos de retención. Pues ahora voy a mirar cuánto voy a aguantar. Y haces un 5, 5, te tapas la nariz, tranquilito, y dices, oh, mira, tranquilito y llegué a 17. Ok, pues hoy mi récord es 17. Te vas a dar cuenta que los días más estresados no vas a romper los récords. Porque si has estado muy estresado durante el día, no vas a romper el récord, a no ser que hagas un proceso de 5, 5, 5 por 5 minutos, 5, 5, 10 segundos de retención en exhalación por otros 5 minutos, etc. Entonces, eventualmente,
tu récord va a ir aumentando. O sea, tú te concentras en respirar, en sesiones de respirar de 5 segundos inhalación, 5 segundos exhalación y 10 segundos de retención, y luego tratas de romper un récord. Y romper un récord es siempre desde el estado de calma, no forzado. La primera impresión que tú tienes, la primera sensación de tomar el aire, tomas el aire tranquilo por la nariz. Y vas a llegar a un momento en el que llegues a 25 segundos. Cuando consistentemente estés llegando a 25 segundos, tu digestión va a mejorar desde el punto de vista del efecto positivo que va a tener esa respiración. Tú vas a estar mucho más calmado, vas a tener más calma, vas a tener mejor oxigenación en realidad, vas a tener menos inflamación, vas a tener mejor regulación hormonal, etc. Pero si yo no quiero estar pensando en contar, etcétera, porque tengo otras cosas que hacer, tengo que leer algo, os voy a decir una técnica dentro del buteico en el cual yo puedo todavía estar concentrando en lo que estoy leyendo y estar practicando buteico al mismo tiempo. Recordar que buteico empieza simplemente con la respiración nasal, eso es lo más básico. Fijaros qué fácil. Estoy leyendo un libro. Si miráis en la pantalla, me tapo un orificio. Tengo la boca cerrada y me he tapado un orificio. Si me tapo, de los dos me tapo uno, ahora está entrando todavía menos oxígeno. Pero como estoy leyendo un libro, estoy tranquilito, no te tapes el orificio que está libre y empiezas a respirar inicialmente por el orificio que esté tapado, ¿okay? Porque tenga un moquito ahí. O sea, te tapas el orificio y sigues leyendo y estás cogiendo los beneficios de vivir cómodamente con los niveles de CO2 más alto. Entonces, cuando tú tienes una crisis respiratoria, porque tienes una infección respiratoria, una neumonía, un virus que ha causado una infección en los pulmones, en los bronquios, etcétera, etcétera, tú estás más tranquilo porque puedes vivir con menos oxígeno de lo que normalmente vives. De hecho, por el hecho de que vivimos en un mundo tan estresado, vivimos con demasiado oxígeno. Y nos acostumbramos a esos niveles más altos de oxígeno. Por lo tanto, cuando nos reducen un poquito ese nivel de oxígeno, sentimos que nos ahogamos, cuando en realidad es una percepción de que nos ahogamos, que lo que causa es nos estresamos más y lo que causa es que respiramos más. Por lo tanto, es una pescadilla que se muerde la cola, los vasos sanguíneos se reducen en diámetro aún más y nos estresamos más y al final nos matamos a nosotros mismos en lugar de calmarnos. Okay. El Wim Hof es precisamente hiperventilación controlada, es crear una crisis, es crear un incendio, es crear, el Wim Hof, lo voy a decir de esta manera, es crear un ataque de pánico. Esa es otra de las grandes diferencias entre el buteico y el Wim Hof, es crear un ataque del pánico. Vamos a explicarlo rapidito, la base del método Wim Hof. El método buteico, tú puedes estar leyendo un libro, te tapas un orificio, puedes estar viendo una película, un programa, te tapas un orificio, puedes estar sentado y hacer las respiraciones que os he enseñado. Y el Wim Hof está unido con el agua fría también. De hecho, por ejemplo, un buen momento para tomarte una ducha de agua fría es después de hacer el Wim Hof. Haces el Wim Hof, el método Wim Hof, que es hiperventilación, es crear un ataque de pánico ficticio. Crear una crisis ficticia que tú estás siempre que tú siempre estás controlando. Haces el Wim Hof por 5, 10, 15 minutos y luego te tomas una ducha de agua fría. Es la manera más efectiva del Wim Hof. Entonces, a la noche, en el buteico, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primeramente nos vamos a desbloquear la nariz con el ejercicio que os he dicho. Para muchas personas eso no va a ser suficiente y va a necesitar que con una solución salina o con agua salina le limpie los orificios. Pero normalmente con el buteico, cuando inhalas, exhalas y te tapas la nariz y aguantas 10 veces moviendo ligeramente la cabeza y luego respiras por la nariz y lo haces 2, 3 veces, para la tercera, cuarta vez
la nariz está mucho más desbloqueada. Para evitar escuchar los ronquidos de tu esposo o de tu esposa, te tapas la boca. Te coges uno de estos tapes de fisio, de estos que usan los tenistas, por ejemplo, para los fisioterapeutas lo ponen los tenistas en los brazos o los músculos, etcétera. Esos pegan muy bien. Eso te lo pones en la boca. Si es que respiras por la boca. Hay gente, yo no respiro por la boca cuando duermo, pero hay gente que sí. Y además se ve que gente sí respira por la boca en gran mayoría de las veces, y que lo lleva haciendo por muchos años, se ve en varios aspectos. Primero, en la forma de la mandíbula, porque cuando tú duermes con la boca abierta, te cambia la forma de la mandíbula, te hace una mandíbula más fina abajo y menos espacio para los dientes. Y al mismo tiempo es una persona que normalmente la nariz la tiene medio más bloqueada durante el día. A nivel de dieta va a haber cosas que tú estés comiendo que también te van a generar moco y te van a bloquear la nariz. Eso sería aparte. Pero es difícil roncar con la boca cerrada. No es que no haya algún ronquido que salga, pero es difícil roncar con la boca cerrada. Tú mira a tu esposo cuando no te está dejando dormir y ya verás como tu esposo está con la boca abierta. Y es porque la lengua cae hacia abajo en lugar de posarse sobre la parte alta del paladar. Entonces, una de las cosas más baratas es coger un tape y ponerlo en la boca. Tapar a la boca. Se da un beso al esposo, se da un beso a la esposa, se pone el tape. Una vez que la nariz esté desbloqueada, y a dormir. No, es que si no, durante la noche me voy a ahogar, me voy a asfixiar. No, está en tu cabeza. Es una claustrofobia en tu cabeza. Si tú haces el buteico durante el día, te estás acostumbrando a unos niveles de CO2 más altos, que son realmente los normales. Lo que pasa es que no estás acostumbrado. Y respirar por la nariz estás haciendo que durante 8 horas estás haciendo lo más básico del buteico, que es respirar por la nariz. Lo más básico. Ahí tenemos 2 imágenes para que veáis cómo se puede hacer que la boca esté cerrada durante la noche. Súper, súper importante. Porque no quieres por 8 horas derribar todo lo que has construido durante el día, prestando atención a tu respiración. Tapar la boca durante la noche una vez que la nariz está desbloqueada. ¿Qué tenemos? Respiración nasal en el buteico, retener respiración tras exhalación, lo que os comentaba antes. Respiración nasal, siempre respiración nasal. O sea, cuando tengas que volver a respirar después del ejercicio de retención, siempre respiración nasal. Luego tenemos lo que os comentaba. Puedes hacer una respiración nasal con un orificio obstruido voluntariamente. Tú te tapas uno de los orificios y respiras. De hecho, ahí donde estáis, fijaros, vamos a dedicar simplemente 15 segundos a respirar solo por un orificio. No levantéis las manos, pero ¿cuántos de ustedes os agobiáis y decís, pues con esto me ahogo? No cojáis el orificio, si tenéis un orificio más tapado que el otro, no es el que esté más tapado que el otro es el que quiero que obstruyáis, que tapéis con el dedo. ¿Ok? Entonces, solo vamos a hacer por 15 segundos y va a haber gente entre vosotros que se va a agobiar y dice, no, yo es que así me ahogo. Y eso lo único que están mostrando es que tienes una percepción del CO2 muy... estás viviendo con altos números, sensación de oxígeno, que significa que cuando tengas una neumonía, tú te vas a estresar de tal manera que lo vas a hacer peor. Y te puedes llegar a morir de una neumonía por tu percepción de los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, solo por 15 segundos, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a inhalar y exhalar por la nariz con uno de los orificios obstruidos.
Yo solo he hecho una inhalación y una exhalación. Si sientes como medio pánico, el butenco te va a ayudar. Y te va a ayudar luego si tienes algún problema respiratorio. ¿De acuerdo? Luego, claro, luego puedes ir ya de profesional. Te tapas un orificio, respiras, cuentas hasta 6, expiras, cuentas hasta 6 y luego retienes con lo poquito que te haya entrado solo por un edificio y retienes por 10 segundos, y retienes por 15 segundos, y retienes por 20 segundos, y retienes por 25 segundos. Cuanto mejor, más efectivo, más profesional te conviertas en ello, más control tengas de ello, de los niveles altos de dióxido de carbono en tu cuerpo, vas a estar más en forma, vas a estar más tranquilo, etc. Si tú te has sentido con pánico porque solo podías respirar por un edificio, necesitas el buteico. Y siempre acuérdate de retener en exhalación. No en inhalación, sino en exhalación, sin aire. Porque cuando una persona está en estrés, lo que quiere hacer es coger aire. Y cuando una persona se relaja es... Entonces lo que queremos es retener en exhalación, no en inexhalación. No es como en el colegio, a ver quién dura 60 segundos sin respirar y coge así. No. Es al contrario, es en exhalación, porque lo que queremos es causar es relajación. Y después de esa retención, siempre por la nariz. Ahora, os digo lo básico del Wim Hof, que es una hiperventilación, un ataque de pánico controlado, podríamos decirlo así. Lo más básico, es lo más básico, es una 30 hiperventilaciones con la boca por 30 segundos. O sea, 30 por 30. Después, retener la respiración tras o en exhalación. Igualmente, exhalas y retienes. Con este método no es difícil llegar a retener el aire en exhalación, no en exhalación. No en insalación, sino en exhalación, retener el aire por 1 minuto, por 2 minutos, por 2 minutos y medio, por 3 minutos. Es fácil. ¿Por qué? Porque es hiperventilado. Es lo que, de hecho, es muy parecido, no es exactamente igual, pero es muy parecido a lo que hacen los submarinistas que hacen apnea submarina. Y aguantan 2, 3 minutos, 4 minutos. Entonces, 30 hiperventilaciones en 30 segundos, con la boca, preferiblemente. Retener la respiración tras la exhalación hasta cuando recibas la primera sensación del cuerpo a respirar. Y aquí te aseguro que en la gran mayoría de los casos no te va a llegar esa sensación en los 4 segundos, en los 7 segundos, en los 15 segundos y en la gran mayoría de los casos, ni siquiera en 25 segundos, porque has hiperventilado. Entonces, aguantar hasta el primer impulso de respirar. No lo fuerces, no te estreses, no es voy a aguantar. No, tranquilo. Ok, tu cuerpo te está diciendo, ok, respira. En ese momento, gran inhalación también con la boca y retener tras la inhalación por 10 y 15 segundos. Es el punto 3 en pantalla el que genera en ese momento una secreción de epinefrina, de cortisona, endorfinas, etc. De hecho, es como que tu cabeza se relaja de una manera tremenda en esos 15 segundos. Lo voy a explicar rápido, sin hacer voy a hacer las 30 hiperventilaciones para que lo veáis. No hace falta que lo hagáis conmigo, simplemente lo voy a hacer para ilustrar. Esto siempre ha de ser hecho sentado o tumbado, nunca en el agua, nunca conduciendo, ni nada de eso. ¿Okay? Porque es muy intenso el Wim Hof. Entonces son 30 hiperventilaciones. ...12, 13, 14, 15, 16, 30. Imaginamos que están en el 30. Entonces, este sería el 30. Al expulsar, retengo en exhalación hasta la primera sensación de respirar. Entonces, voy 29, 30.
Bueno, así podría aguantar 1 minuto o 1 minuto y medio o lo que sea. Cuando me da la primera sensación de respirar, estoy aguantando. Me da la primera sensación de respirar, una bocanada grande de aire. Ese es el Wim Hof. He creado un ataque de pánico ficticio y lo he cortado cuando me ha dado la gana. Al cabo de las 30 respiraciones, hiperventilaciones, lo he cortado, ¡pum! En exhalación, he aguantado el aire por 45 segundos. Al principio alguno de ustedes lo aguantará por 30 segundos, por 45 segundos, alguno de ustedes lo aguantará por 1 minuto, otros de repente aguantará 2 minutos. No quieres forzarlo. La primera vez que tengas la sensación de respirar, coges una gran bocanada de aire y es en ese momento como si tú hubieras recibido una inyección de epinefrina. O sea, ves estrellitas en la cabeza. Y acabas y estás súper relajado. Esos 10-15 segundos sin forzar y exhalas. Ya está. 5 minutos ya lo has hecho. Se puede hacer 2 veces y se puede hacer 3 veces. Significa que se puede hacer en 5 minutos la primera sesión, 10 minutos la segunda y 15 minutos si haces 3. Es así de simple. Muy bien. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Creo que nos hemos pasado 3 pueblos. No, ahí estamos. Ahí estamos. Este es el método buteico, introducción al método e introducción al método Wim Hof. Espero que le echen un vistazo a los enlaces que vamos a poner en la descripción del vídeo y en los comentarios. Un número de vídeos para que estén más familiarizados, que lo puedan hacer. Va a haber vídeos en los cuales van a poderlo hacer directamente con el presentador. Aquí, por falta de tiempo y por el hecho de que era una introducción, simplemente os he dado un aperitivo, una muestra de lo que es. Se ha abierto la ventana a lo que esto es. ¿De acuerdo? Así que os animo a que lo tratéis, que empecéis con el más simple, que es el buteico, aprendáis a respirar por la nariz y ganáis los beneficios. Muchísimas bendiciones para todos y nos vemos semanas más.